Me llamo Robert Bear y me gustaría pasar la próxima hora compartiendo con ustedes una experiencia profundamente transformadora que ha cambiado mi vida de maneras que nunca imaginé. Estoy hablando de mi experiencia cercana a la muerte, ECM, que ha cambiado por completo mi perspectiva de la vida. Para darles un poco de contexto, yo solía ser policía. Vivía mi vida de una manera muy clara y concisa, estricta, conservadora y muy estricta. No solo era así como me comportaba, sino también cómo interactuaba con las personas con las que trabajaba, así como con aquellas con las que entraba en contacto en el curso de mis funciones. Después de jubilarme de la patrulla de carreteras de California, busqué otras empresas que aún me permitieran ejercer influencia. El poder que tenía como agente de la ley era una cosa, pero en otros puestos, como profesor universitario o administrador de la ciudad, descubrí que el poder adquiría una forma diferente. Cuando ocupas puestos que afectan la vida de las personas, te das cuenta de la responsabilidad que conlleva. Menciono esto porque, al relatar mi experiencia cercana a la muerte, creo que comprenderán por qué es relevante para la historia que estoy a punto de contar. Fue en 2008 cuando recibí una llamada en casa de un antiguo colega de mis días de policía. Éramos buenos amigos y, aunque hacía tiempo que no hablábamos, en el momento en que levantamos el teléfono, parecía que no había pasado el tiempo en absoluto. Habíamos trabajado juntos en los años 60 y esos fueron algunos de los años más formativos de mi carrera. Mientras charlábamos, poniéndonos al día con nuestras vidas, de repente me interrumpió en medio de la conversación. Con un tono que pude notar que era serio, dijo: «Robert, me siento obligado a preguntarte algo». Sentí curiosidad y pregunté: «¿Qué es eso?». Él respondió: «¿Estás bien con el señor?». Al principio, me quedé desconcertado. «¿Qué quieres decir?», pregunté. «Siento que necesito preguntarte», explicó. «Bueno, creo que sí», dije, sin pensarlo mucho después de ese breve intercambio. Parecía una pregunta extraña y no le di mucha importancia en ese momento. Pero no sabía que ese momento aparentemente pequeño conduciría a un cambio profundo en mi vida. Fue a finales de 2008 cuando sucedió algo que cambiaría para siempre mi comprensión de la vida y la muerte. Una noche, me desperté en mi cama y para mi total asombro, a los pies de mi cama estaba mi madre, que había fallecido en 2005. En ese momento, se veía exactamente como cuando yo era un niño pequeño. Estaba radiante, hermosa y llena de vida, y parecía que no había pasado el tiempo desde la última vez que la vi. Compartimos una conversación, aunque no en ningún idioma que pudiera reconocer. Creo que fue telepático, o tal vez algo más allá de las palabras, pero la escuché claramente como si sus pensamientos llegaran directamente a los míos. Me habló de manera tranquila y amorosa, y me dijo que mi hora estaba llegando, que pronto moriría. Ella me instó a poner en orden mis asuntos y a ocuparme de todos mis asuntos personales. Fue un momento espeluznante, pero no pude negar la claridad de su mensaje. Después, simplemente desapareció, dejándome en un silencio atónito. La abrumadora sensación de pérdida me golpeó como una ola. Estaba furiosa conmigo misma porque en ese breve momento sagrado, había perdido la oportunidad de expresar todo lo que nunca le había dicho, la profundidad de mi amor por ella, lo mucho que la había extrañado, lo mucho que había significado para mí. Esa oportunidad se esfumó y me quedé con arrepentimiento. Estaba empapada en sudor, incapaz de sacudirme la sensación del encuentro. No pude dormir después de eso, mi mente se llenó de emociones que no podía entender del todo. Incapaz de procesar todo por mi cuenta, llamé a mi padre, que todavía estaba vivo en ese momento, para contarle sobre la experiencia. Él tenía curiosidad, por supuesto, y quería saber si ella lo había mencionado. Recuerdo vívidamente que le describí lo joven y hermosa que se veía, tan vibrante, tan llena de vida, como si el tiempo nunca la hubiera tocado. Poco después, falleció el amigo que me había llamado antes, el que me había preguntado por mi estado espiritual. Fue un golpe muy duro para mí. Viajé a California para asistir a su funeral y participar en la celebración de su vida.
Di un panegírico, reflexioné sobre nuestros recuerdos compartidos y me quedé sin palabras, luchando por capturar la profundidad de nuestra amistad. Después del funeral, volví a casa y comencé a prepararme para un viaje a Arizona. Cada primavera, visitaba a mi hijo y a su familia allí. Mi hijo, entrenador de fútbol, béisbol y baloncesto en la escuela secundaria, además de profesor de historia, tenía vacaciones de primavera al mismo tiempo que los juegos de entrenamiento de primavera. Se convirtió en una tradición para mí ir y pasar tiempo con ellos, asistir a los juegos, ver crecer a mis nietas y disfrutar cada momento. Siempre era un momento de alegría y unión, y lo esperaba con ansias todos los años. Justo antes de mi viaje a Arizona, tuve otra experiencia extraordinaria que profundizó el misterio de lo que se desarrollaba a mi alrededor. Una noche, me desperté en mitad de la noche otra vez y, para mi asombro, mi amigo que había fallecido apareció a los pies de mi cama, tal como lo había hecho mi madre. Parecía joven, vibrante y lleno de vida. No me habló en el sentido tradicional, pero pude escuchar sus palabras con claridad, como si se transmitieran directamente a mi mente. «Te voy a llevar a través de la luz», dijo, con una voz tranquila y tranquilizadora. Confundida y sin comprender del todo, le pregunté, «¿De qué estás hablando?». Simplemente respondió, «Tengo que irme ahora. Quiero visitar a mis nietos en Sacramento». Y así, desapareció. La experiencia me dejó con una sensación de inquietud, ya que una vez más me encontré incapaz de dormir. La extraña sensación de su presencia persistía, y no podía quitarme la sensación de que algo importante estaba sucediendo. Hice algunas llamadas telefónicas y, para mi sorpresa, me enteré de que, en efecto, sus nietos vivían en Sacramento, algo que nunca antes había sabido. Fue un detalle extraño y misterioso, que parecía demasiado específico para ser una coincidencia. En ese momento, no entendí del todo lo que estaba sucediendo, pero hice lo posible por dejarlo de lado mientras me preparaba para mi viaje a Arizona. En marzo de 2009, estaba en Phoenix, Arizona. El calor allí era agobiante y las temperaturas rondaban los 38 grados centígrados todos los días, un gran cambio con respecto al clima más fresco de la costa de Oregón. Mi hijo y yo asistíamos a los partidos de béisbol de los entrenamientos de primavera, a menudo 2 al día, pero me encontraba cada vez más enferma. No me sentía bien y a pesar de que el calor era el culpable obvio, parecía algo más. Traté de convencerme de que era solo el calor, pero cada día me sentía más débil. Estaba deseando volver a Oregón, donde podría escapar del sol implacable, y con suerte, recuperarme. El día en que debía volar a casa llegó, el 22 de marzo, el día después de mi cumpleaños. Mi hijo me dejó en el aeropuerto y nos despedimos. Al entrar en la terminal, me enfrenté a la intimidante visión de una larga cola de la TSA, y el cansancio me invadió de golpe. Pensé, ¿cómo voy a superar esto? No me sentía bien y la idea de hacer cola me resultaba abrumadora. Conseguí pasar por el control de seguridad. Una vez que llegué al otro lado, fui a una pequeña tienda de conveniencia donde compré una aspirina. Parecía algo pequeño e insignificante, pero en retrospectiva, probablemente fue la decisión correcta. Tomé la aspirina y me dirigí a la puerta de embarque para abordar el avión, con la esperanza de poder superar el vuelo y finalmente regresar a casa para descansar. No sabía que las cosas estaban a punto de dar un giro dramático. Mientras colocaba mis pertenencias en el compartimento superior, sucedió algo repentino e impactante, caí muerta de un ataque cardíaco fulminante. En ese momento, todo cambió. Sin embargo, tuve una suerte increíble, porque en el avión ese día había un par de bomberos fuera de servicio del noroeste del Pacífico, así como un médico. Entraron en acción de inmediato, usaron un desfibrilador y realizaron RCP para tratar de salvarme. No recuerdo ninguno de los detalles de ese momento, en cambio, sentí que me atraía una luz intensa, una que me resultó reconfortante y abrumadoramente hermosa. Vi colores que nunca había visto en la Tierra, colores que no existían en nuestro mundo. Eran radiantes y cálidos, y me llenaron de una paz indescriptible.
Había alguien conmigo en esa luz, tal vez más de un ser, más de un alma. Es difícil decirlo, pero no estaba sola. Sentí su presencia, aunque no puedo explicarlo por completo. No estaba en un auditorio, pero me sentí como si lo fuera, un espacio expansivo e ilimitado. Podía sentir la presencia de otras personas a mi alrededor, otras almas, pero no me concentraba en ellas. Lo que atrajo mi atención de inmediato fue la presencia de un poder superior, algo tan inmenso e imponente que ni siquiera podía mirarlo directamente. La humildad que sentí en su presencia era indescriptible, un profundo reconocimiento de que estaba en presencia de algo mucho más grande que yo. Entonces, sin palabras, aunque de alguna manera telepáticamente, me preguntaron, ¿qué bien has hecho en tu vida? Fue una pregunta directa que penetró en mi ser. No había forma de escapar de ella, no había forma de esconderme de ella, y en ese momento, me di cuenta de lo profundamente importante que era. A continuación, fui atraída hacia la izquierda y me encontré observando lo que solo puede describirse como una revisión de vida, una repetición vívida y completa de toda mi vida, desde el momento en que fui concebida hasta el momento mismo en que morí. No era solo un resumen, era una revisión profunda y completa de todo lo que había experimentado, cada acción que había tomado, cada elección que había hecho. Fue abrumador pero también esclarecedor. Más tarde compartí esta experiencia con mi padre, que todavía estaba vivo en ese momento. Cuando le conté que lo había visto a él y a mi madre en un viejo Chevrolet, pareció sentir curiosidad. ¿Estabas en la visión?, me preguntó. Le respondí, no, no estaba. Solo estaba mirando. Me miró pensativo y dijo, bueno, solo nos recuerdas. Y así fue. Los recuerdo con tanta claridad, no solo como los vi en ese momento, sino en la esencia de quienes eran, tan vívidos y llenos de vida. Ese repaso de vida, ese momento de mirar atrás a todo, fue algo que se quedó conmigo, cambiando por completo mi comprensión de lo que significa vivir y lo que realmente importa al final. Mi padre me miró con curiosidad y preguntó, ¿qué llevaba puesto tu madre? Hice una pausa por un momento y respondí, llevaba una falda a cuadros y un suéter. Continué diciendo, estabas de pie junto a ella. Mientras hablaba, podía recordar claramente la cálida sonrisa de mi madre. Mi padre pareció pensativo por un momento, luego se acercó a una caja llena de fotos antiguas. Él las revisó, sacó una y me la mostró. ¿Es esto lo que viste?, preguntó. Cuando miré la foto, me di cuenta de que era exactamente lo que había visto en mi visión. Sonrió y dijo, este es uno de los mejores días de la vida de tu madre. Yo estaba confundida, así que pregunté, ¿qué quieres decir? Luego explicó, ese fue el día que recién salimos del consultorio del médico. Fue cuando ella se enteró de que estaba embarazada de ti. Le pedí que se casara conmigo y nos casamos directamente. Me quedé atónita. Espera un minuto, dije. ¿Me estás diciendo que ella estaba embarazada de mí cuando te casaste? Sí, respondió con una risita. Ambos nos reímos ante la idea, pero luego agregó, tu madre me habría matado si alguna vez hubiera mencionado eso cuando estaba viva. Le aseguré, está bien, papá. Estuvieron casados durante más de 50 años antes de que ella falleciera, así que todo está bien. Mientras compartíamos ese momento, sentí una abrumadora sensación de conexión con el pasado. Me hizo reflexionar sobre mi propia vida y poco después, me encontré reviviendo esos primeros años de mi niñez. Ver a mi yo más joven desenvolverse por el mundo fue nada menos que asombroso. Un recuerdo vívido se destacó, cuando tenía alrededor de 4 o 5 años, nuestra familia hacía viajes a San José los sábados. Era el día de compras y para entonces ya había aprendido bastante bien la dinámica de mis padres. Si le pedía algo a mi padre, había una buena posibilidad de que lo consiguiera, sin embargo, si se lo pedía a mi madre, la respuesta casi siempre era no. Ella tenía una sólida formación católica irlandesa, y aunque era cariñosa y amable, también tenía límites firmes. Un día, mientras estábamos en una tienda,
Vi un paquete de 5 centavos de tarjetas de béisbol y decidí que las quería. Miré a mi padre y le pregunté, ¿puedo tenerlas? Mi madre escuchó y le dirigió a mi padre una mirada cómplice. Él respondió, bueno, pregúntale a tu madre. Así era como funcionaba nuestra familia. Mi padre solía dejar que mi madre tomara la decisión final en esas cuestiones. Así que me volví hacia mi madre, esperando que me dijera que no, y así fue. No, no puedes quedártelas, dijo. Pero no estaba dispuesto a rendirme tan fácilmente. Terminé cogiendo las tarjetas de todos modos y guardándolas en mi bolsillo. Más tarde ese día, fui a mi dormitorio y abrí las tarjetas. Dentro había una pequeña barra de chicle duro, que me metí en la boca. Estaba empezando a disfrutar de mi premio cuando se abrió la puerta y allí estaba mi madre. «Conejo, ¿qué tienes ahí?», preguntó con severidad. Supe al instante que estaba en problemas, y sin duda lo estaba. Las consecuencias de mis acciones se hicieron evidentes rápidamente cuando mis padres me subieron al coche y se dirigieron de nuevo a la tienda. Mi madre estaba molesta, hizo un escándalo, pero insistió en que devolviera las tarjetas robadas. Fue una lección que nunca olvidaría, una que me enseñó la importancia de la honestidad y el respeto por las normas, incluso a una edad temprana. Esos pequeños momentos, como el de las tarjetas de béisbol, moldearon la persona en la que me convertiría y, al mirar atrás, fueron lecciones invaluables de carácter. Tomé las tarjetas de béisbol y el chicle restante, los envolví cuidadosamente en papel y luego mis padres me llevaron a la tienda. Pidieron hablar con el gerente de la tienda y, cuando salió, mi madre no perdió el tiempo. «Nuestro hijo te robó estas tarjetas», declaró y luego se lanzó a una diatriba sobre lo inaceptable que era robar en su familia. Le dijo al gerente que si quería llamar a la policía, a ella no le importaban las consecuencias. Su resolución era clara, pero podía sentir la incomodidad del gerente. Casi podía escuchar sus pensamientos, este es un niño de 5 años. No quiero involucrar a la policía. Después de un momento de vacilación, cedió y dijo, solo dame 5 centavos. Entonces, mi padre le entregó los 5 centavos y eso fue todo. El dueño de la tienda parecía satisfecho y nos fuimos sin más drama. Nos dirigimos a casa, pero sabía que habría consecuencias. Me quedé en tierra firme durante lo que me pareció una eternidad. Cuando le conté esta historia a mi padre años después, se rió. Yo también sonreí y le dije, tú y mamá realmente hicieron su trabajo como padres, y ese momento tuvo un profundo impacto en mi vida. Le agradecí las lecciones que me enseñaron, por mostrarme la importancia de la responsabilidad y el valor de hacer lo correcto, incluso cuando nadie me veía. Esas primeras lecciones moldearon en quien me convertí como adulta, y estoy profundamente agradecida por ellas. A medida que seguía observando el desarrollo de mi vida durante la revisión de vida, me encontré reviviendo muchos momentos diferentes, tanto buenos como malos. Había experiencias que había olvidado, pero las buenas se destacaban con tanta claridad. Uno de los momentos más impactantes fue cuando me enamoré por primera vez. Pude revivir la calidez, la emoción y la alegría pura de esa conexión una y otra vez. La sensación de enamorarse, la forma en que te consumía, hizo que todo se sintiera bien. Fue una de las experiencias más hermosas que pude revivir, y mientras la veía desarrollarse una vez más, me sentí abrumado por la gratitud. Fue como volver a experimentar las mejores partes de la vida, sentir esas emociones sin tiempo ni distancia entre mí y esos momentos preciosos. Los recuerdos eran vívidos, como si los estuviera viviendo por primera vez. Me recordó cuán profundamente entrelazadas están nuestras emociones con las experiencias que llevamos con nosotros, cómo esas experiencias nos moldean, nos ayudan a crecer y, a veces, incluso definen el curso de nuestras vidas. Pero lo más difícil de afrontar para mí, y algo que todavía me desafía hasta el día de hoy, es el profundo sentimiento de traición. En la revisión de mi vida, todo quedó al descubierto, nada más que la cruda y sin adornos verdad. No había ilusiones, ninguna manera de esconderse de lo que había sucedido. Solo la verdad.
No sé si alguien que esté escuchando esto ha pasado alguna vez por un divorcio, pero si lo ha hecho, es posible que sepa lo conflictivo y doloroso que puede ser. Tuve uno de esos tipos de divorcio, y fue una de las experiencias más difíciles de mi vida. Fue tan malo que no hablé con mi ex esposa durante años, cortando por completo la comunicación. Sin embargo, a pesar de la amargura y la ira, la vida tiene una forma de empujarte de nuevo a situaciones en las que tienes que enfrentarte al pasado. Uno de esos momentos se produjo cuando nuestra hija, que ahora es abogada, tuvo que someterse a una cirugía por un problema grave de cáncer. Conduje hasta el hospital donde estaba y, sorprendentemente, su madre y yo terminamos juntas en la sala de espera. Esto fue después de haber experimentado mis experiencias cercanas a la muerte, y hubo un cambio en mi forma de abordar las cosas. Miré a mi ex esposa, y después de un largo silencio, le dije, «Sabes, ha pasado mucho tiempo desde que hablamos, y las cosas entre nosotros se pusieron bastante feas. Tenemos una hija que podría necesitarnos a ambos en este momento. ¿Por qué no enterramos el hacha de guerra, dejamos atrás el pasado y aprovechamos esta situación lo mejor posible por su bien?» Ambos estuvimos de acuerdo, y se sintió como un gran avance, algo que no habíamos experimentado en años. Entonces le pregunté, «Quiero preguntarte algo. No tienes que responder si no quieres, pero lo he tenido en mente. Necesito saber sobre algunas de las traiciones que he visto en mi vida». No dudó, lo admitió. Fue un momento doloroso de honestidad, pero la verdad coincidió exactamente con lo que había visto en mi revisión de vida, las traiciones, no solo de ella, sino también de otros. A veces son de personas con las que trabajas, personas que crees que se preocupan por ti, personas que consideras tus amigos. La verdad de la traición puede ser más compleja que una mera intención maliciosa, a veces, es involuntaria, pero aún así duele profundamente. En mi revisión de vida, todos estos momentos de traición se expusieron ante mí. No fueron solo las grandes traiciones, sino también las pequeñas, las que socavan tu confianza y cambian tu forma de ver el mundo. Y mientras observaba cómo se desarrollaban todos estos momentos, fue difícil procesarlos. Fue como si me golpeara la cruda y sin filtros verdad de mi vida, cada interacción dolorosa, cada momento de dolor. Y eso fue una lucha para mí. Entonces, justo cuando estaba lidiando con todo este peso emocional, sucedió algo inesperado. Con el rabillo del ojo, noté que algo se movía hacia la derecha. Miré y allí, para mi asombro, estaba mi perra, Scooter, que había fallecido en 2001. No podía creer lo que veía. No sabía que los animales iban al más allá, pero allí estaba, tan feliz de verme. Podía sentir la alegría que irradiaba de ella, aunque no pudiera venir físicamente a mí. Fue abrumador volver a verla, un pequeño consuelo en medio de toda la pesadez de la revisión de la vida. Estaba tan feliz, meneando la cola, su presencia llena de puro amor y alegría. Fue como si todo el dolor del mundo se desvaneciera por un breve momento. En ese instante, la profundidad del amor incondicional que dan los animales se hizo evidente para mí. La alegría de Scooter al verme era tan genuina, tan pura que no estaba contaminada por nada de lo que había pasado. Fue un breve momento de paz, un recordatorio de que a veces el amor, en su forma más simple, es lo único que realmente importa. Fue un momento que, incluso ahora, me hace sonreír cuando pienso en él. Mientras seguía viendo mi vida repasando, me encontré reviviendo momentos de diferentes etapas de mi vida. Era como si lo estuviera presenciando todo a la vez, los momentos alegres, los desgarradores y todo lo demás. No sé cómo sucedió, pero vi el nacimiento de mis hijos con gran detalle, experimentando el amor y el asombro abrumadores que sentí en esos momentos una vez más. Los recuerdos felices se entrelazaban con los tristes, y podía sentir todo el espectro de emociones como si estuviera viviendo cada momento una vez más. Pero finalmente, me encontré atraída de nuevo al presente, a la cruda realidad de estar en una cama de hospital en una sala de emergencias. Me habían revivido después de haber estado clínicamente muerta durante al menos 45 minutos.
Los médicos y el equipo médico habían trabajado incansablemente para traerme de vuelta. Poco tiempo después, fallecí de nuevo, esta vez durante unos 10 minutos. Fue una experiencia aterradora, pero también sentí una sensación de gratitud por el equipo médico, especialmente por un médico que se destacó para mí. Él era de Pakistán y se negó a dejarme morir. Su determinación era increíble y le estaré eternamente agradecida por sus esfuerzos. Era un hombre maravilloso y creo sinceramente que fue su perseverancia la que me salvó la vida. La segunda vez que fallecí, mi experiencia fue diferente. Me encontré flotando sobre mi cuerpo, mirando hacia abajo el caos que me rodeaba. Vi cómo los médicos trabajaban desesperadamente para reanimarme. Podía ver la línea plana en el monitor y podía escuchar los gritos frenéticos del personal médico, declarando que me habían perdido de nuevo. Pero por más que quería concentrarme en la urgencia de la situación, mi atención se desvió hacia otra parte, a otra parte del hospital. Llegué al hospital en ambulancia, y mientras me llevaban, vi cómo colocaban mis pertenencias personales en la ambulancia. Había un par de personas revisando mi billetera, tratando de averiguar quién era yo. Podía escucharlos hablando, tratando de reconstruir los detalles de mi identidad. También había algunos policías presentes, y uno de ellos tenía 2 carteras, una con mis objetos personales habituales y otra con mi placa de policía y mi identificación. Estaban revisando mis cosas, buscando mis tarjetas de seguro, y me encontré tratando de guiarlos. Sabía exactamente dónde estaban, las tarjetas de seguro estaban en mi cartera de policía, y sentí una extraña sensación de urgencia por ayudarlos a encontrarla. Era extraño poder presenciar todo desde esa perspectiva distante y al mismo tiempo ser tan profundamente consciente de los pequeños detalles que se desarrollaban a mi alrededor. Mientras intentaba hablar con las personas que me rodeaban, rápidamente me di cuenta de que no podían escucharme. Una ola de comprensión me invadió, debía estar muerta. Fue un pensamiento aleccionador, pero antes de que pudiera pensar en ello, de repente reviví de nuevo. Ese mismo médico dedicado me había sacado del abismo. Pasé varios días en cuidados intensivos, con mi cuerpo débil y exhausto por la terrible experiencia. Debo admitir que una parte de mí probablemente estaba aguantando, esperando estar con vida el tiempo suficiente para que mi hija pudiera llegar y mi hijo pudiera estar a mi lado. El médico siguió controlándome periódicamente y un día le conté los detalles de lo que había visto durante el tiempo que estuve clínicamente muerta, el momento en que los había estado observando mientras revisaban mis pertenencias personales mientras trabajaban para reanimarme. Para mi sorpresa, me miró con los ojos muy abiertos y me preguntó, ¿viste eso? Asentí y confirmé que, en efecto, había visto todo. Podía escuchar todo lo que decían, palabra por palabra. Incrédulo, el médico fue y reunió a las personas que habían estado en la sala de emergencias conmigo ese día. Los llevó a mi cama y dijo, cuéntales lo que me dijiste. Conté todo, las palabras exactas, la secuencia de los hechos, y cuando terminé, todos asintieron con la cabeza en señal de acuerdo, confirmando, eso es exactamente lo que dijimos, palabra por palabra. Fue un momento asombroso para mí. Comparto esto porque subraya algo importante sobre las experiencias cercanas a la muerte, ECM. Muchas personas que tienen ECM comparten sus historias de revisiones de vida, de flotar sobre sus cuerpos o de encontrarse con lo divino. Pero lo que es clave recordar es que no hay pruebas concretas, ni imágenes de cámaras, ni vídeos que validen lo que sucedió. Es como ser Marco Polo, Mark Twain o Cristóbal Colón, embarcarse en un viaje que nadie más ha hecho, tratar de explicar lo inexplicable y todo lo que tienes para ofrecer es tu palabra. Y para muchas personas, eso es todo lo que tienen cuando comparten sus historias. En mi caso, tuve 2 tipos diferentes de ECM en el mismo día. No es algo de lo que se escuche hablar a menudo, pero fue mi realidad. Una fue la clásica experiencia de flotar sobre el cuerpo, mientras que la otra implicó un encuentro más profundo y espiritual. Es importante reconocer que no existe una descripción única de cómo son estas experiencias. Son muy personales y la experiencia de cada uno es única.
Después de que me dieron de alta, estaba ansiosa por volver a casa. Todo lo que quería era regresar a Oregón, pero el médico tenía otros planes. Insistió en que necesitaba otra cirugía y que no estaba listo para dejarme ir todavía. Le dije, solo quiero irme a casa. Finalmente, hizo arreglos para que un colega en Oregón se hiciera cargo de mi atención y realizara la cirugía allí. Me advirtió, en cuanto llegues a Oregón, tendrás que hacerte esa cirugía. Le prometí que lo haría y, con eso, me dirigí al aeropuerto. No sé cómo logré abordar el vuelo, estaba débil y apenas podía moverme, pero de alguna manera lo logré. Regresé a Oregón, lista para enfrentar el siguiente capítulo de mi recuperación. Después de eso, fui al hospital y me sometí a la siguiente cirugía, y aquí estoy, viva hoy. Hasta ahora, he tenido 4.999 días más de vida, mañana será el día 5.000. Es una bendición verdaderamente extraordinaria. Cada día trato de vivir como si fuera el último, apreciando cada momento, sabiendo lo frágil que puede ser la vida. Curiosamente, en la época en que yo fallecí, también murió Michael Jackson, la famosa estrella del pop. Como yo, estuvo clínicamente muerto durante unos 45 minutos. Lo llevaron de urgencia a un hospital de Los Ángeles, donde un médico de renombre, conocido por su capacidad para reanimar a las personas, intentó resucitarlo. Lamentablemente, a pesar de la experiencia del médico, no pudo salvar a Michael Jackson. Por otro lado, tuve la suerte de contar con un médico de Pakistán, un hombre increíble, que se negó a dejarme morir. Le debo todo. A menudo me pregunto qué habría dado Michael Jackson por la oportunidad de tener 4.999 días más de vida, de poder experimentar otro amanecer, otro momento con sus seres queridos u otra oportunidad de crear. Es un pensamiento que me hace reflexionar y me recuerda lo preciosa que es la vida. Me siento increíblemente bendecida de estar aquí hoy y estoy profundamente agradecida por esta segunda oportunidad. Ha sido un honor compartir mi historia con ustedes y agradezco sinceramente su tiempo y atención. Gracias por escuchar.